Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Mundo Legal. Es un placer para mí, una servidora, Raiza Castillo, estar de nuevo con todos ustedes. Lamentablemente no podemos empezar el programa de hoy sin hacer un comentario sobre esta ley que se ha pasado en el estado de Arizona en contra de los inmigrantes. ¿Y por qué consideramos nosotros los abogados de inmigración que es una ley en contra de los inmigrantes? Porque esta ley le da permiso a los oficiales en Arizona a que paren, ¿no?, que detengan a cualquier persona que ellos sospechen son indocumentados. Oigan ustedes, si ellos sospechan que esta persona es indocumentada, pueden detenerlo, ¿no? Y una vez detenido, le piden documentos y si no tienen los documentos con ellos, pues pueden arrestarlo. Esto no se ha visto desde cuando estaban persiguiendo a los afroamericanos en el sur, francamente. Esto da cabida a que haya discriminación, a que haya abuso en contra de personas indocumentadas y documentadas, ¿verdad? Porque díganme ustedes, ¿cómo va a saber un oficial, ¿no?, que quién tiene o no tiene documentos, ¿no? Lo que están diciendo es, francamente, que cualquier persona que no sea blanca, esto va a ser probablemente detenida por un oficial para pedirle documentos, porque cuando están hablando de quién puede ser indocumentados, están hablando de los latinos, no nos engañemos. Entonces, es muy importante que nosotros como comunidad salgamos y protestemos y que esta ley se cambie, se repele, así se le llama en términos legales. Hay que cambiar esta ley porque si uno se queda tranquilito y esta ley sigue y toma efecto, que va a empezar ahora próximamente, esto quiere decir que otros estados pueden hacer lo mismo, imitarlo. Ustedes saben que hay una corriente anti-inmigrante hace años y si Arizona si los legisladores y los oficiales se salen con la de ellos, pues entonces otros estados probablemente van a imitar a esa ley. Así que a salir a la calle a protestar y a hacer llamadas, y no podemos dejar que la ley anti-inmigrante de Arizona tome efecto. Ya regresamos y vamos a hablar de otros temas de interés. Bueno, amigos, ya vamos a empezar nuestro programa Mundo Legal del día de hoy con información legal para todos ustedes. Y tenemos con nosotros de nuevo un invitado que gustó mucho, francamente. Muchas personas me dicen, ¿cuándo vas a volver a invitar a este abogado que es tan sensato y se le nota la experiencia que tiene? Y se trata de Mike Lisi, que está de nuevo aquí en Mundo Legal. Mike, ¿cómo estás? Bien. Gracias. Es un placer tenerte de nuevo aquí. Igual, gracias. Me alegro mucho que esté con nosotros en Mundo Legal. Y Mike, sé que hoy vamos a conversar sobre un asunto de mucho interés, que es Workers' Comp, ¿verdad? Así se le llama normalmente a esta área de la ley, que es la compensación, ¿no? Nosotros le decimos compensación en nuestra comunidad. Y es cuando un empleado, ¿no?, sufre algún accidente en el trabajo. ¿No es así, Mike? Sí. Yeah. Yes. Entonces, como hicimos en veces anteriores cuando Mike nos visitó, porque Mike habla un poco de español, pero se siente mucho mejor, con más confianza hablando en inglés. Entonces, yo le preguntaré a él las preguntas en español y si no me entiende se la traduzco, pero él contestará en inglés y yo traduciré, ¿verdad?
So Mike, what is the difference, right? You were here earlier in the year, and we talked about, people being injured and suing, based on that injury. What is the difference between workers' comp, filing for workers' comp, and filing a lawsuit for negligence against somebody? Well, workers' compensation is a claim, and it's a system that's available to injured workers, people who are injured on the job, and it's restricted to claims against the person's employer and for claims arising from activities at work involving the employer's place of business or one of the other employees of the employer. The difference between workers' comp and an ordinary negligence case is that the ordinary negligence case, a lawsuit, is brought against what's called a third party. It's brought against someone other than the employer, the company that the employer operates his business out of, or one of the employees of that employer. So it has to be somebody else outside the company, outside the job. Muy bien, gracias. Entonces, amigos, le pregunté a Mike que cuál era la diferencia, ya que él anteriormente estuvo con nosotros y nos habló de cómo uno puede demandar cuando uno sufre un accidente, ¿no? Cualquier tipo de accidente. ¿Cuál es la diferencia entre esa demanda y demandar por derecho de compensación? Y Mike nos explicó que compensación es cuando uno sufre el accidente dentro del trabajo, ¿no? Alrededor de las actividades del trabajo. Y la demanda es en contra del empleador, pero también, que es algo que muchos no lo saben, también es en contra de los otros empleados que trabajan con usted. Una demanda por accidente normal o regular, ¿no? Es una demanda contra otras personas fuera del trabajo. Entonces, yo le voy a preguntar a Mike ahora si hay ocasiones, ¿no? De cuando uno sufre un accidente, puede hacer las dos cosas: demandar al empleador por compensación y demandar a una tercera persona por el mismo accidente. Yes, absolutely. If a person is injured in a work setting on the job, frequently there is not only the workers' compensation claim, but and all the remedies that come from the workers' compensation claim, but also frequently there's a potential claim against somebody else who is responsible for the happening of the accident. And this takes many forms as there are accidents and types of accidents. Mike nos asegura que sí, que eso en verdad pasa frecuentemente, que uno demanda por compensación al empleador, ¿no? Pero también porque casi siempre hay otra persona, otra entidad fuera del trabajo involucrada, ¿no? Con el producto o con la actividad. También usted puede establecer una demanda en contra de esa agencia, de esa compañía o de esa otra persona. ¿No es así? Entonces, Mike, si viene un cliente a hablar contigo, ¿no? A consultar contigo, y te dice: yo quiero saber si debido a un accidente que yo tuve, debo demandar por compensación o debo demandar por negligencia, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Well, the way I would respond is, first I would analyze the situation and see if there's in fact a workers' compensation case and a case against some other person outside the job. I would tell the person that it's not mandatory that you bring a workers' compensation case, but I would advise the person that if there's somebody else responsible for the harm that's caused outside of the job, then I would certainly exercise that right and bring a claim against that person. But the workers' compensation is not necessarily mandatory, although if both are available, then certainly both can be pursued. Mike nos aclara que en verdad la demanda por compensación no es mandatoria,
¿no? Es algo que usted tiene derecho a hacer, ¿no? Si su accidente ocurre dentro de las horas del trabajo y el lugar del trabajo. Y él, entonces, cuando una persona le hace la pregunta, un potencial cliente, pues él le pregunta si la circunstancia del accidente para ver si, además de la compensación, ¿verdad?, puede demandar a otras personas. Generalmente hablando, estas demandas por negligencia, usted puede recuperar mucho más dinero. De ahí la pregunta, ¿no? De ahí surge la pregunta. Mike, ¿en qué está basado la cantidad que la persona recupere, ¿verdad?, Sí. de compensación? Okay. In a workers' compensation setting, typically you have if the person is out of work, the person is entitled to receive temporary disability benefits, and that is a percentage of their earnings up to a certain maximum. Currently, it's $500 a week. But on top of that, there are medical expense benefits that are available. In other words, medical expenses are paid through workers' compensation. And at some point, if there is a permanent injury or a degree of permanent injury, then there is an award that is rendered by the workers' compensation court, the judge, and is given at the end of the case. Bueno, Mike nos explica, al final nos aclaró que hay una corte de compensación, es una corte especial, específica para los beneficios de compensación. Pero él dice que el primer beneficio que reciben es que si la persona no puede trabajar absolutamente, entonces le dan un beneficio de ayuda, ¿no?, para que se pueda mantener, que es temporal, hasta que la corte de compensación de un dictamen de cuál es la cantidad, y que la cantidad será basada en el tipo de daño que usted haya sufrido, ¿no? Mientras más grave el daño, la cantidad puede ser más alta. Vamos a tomar una pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle a Mike si uno demanda y recibe dinero de compensación, si eso reduce la cantidad que uno puede recibir en una demanda de negligencia. Ya regresamos. Bueno, y vamos a ver, ¿qué nos dice Mike entonces? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que yo hice anteriormente? Okay. Well, first, one has to know that in an ordinary lawsuit, that a person who is injured can recover for physical pain and suffering, for mental distress, emotional distress. The spouse can recover for loss of services, the absence of the injured party as a spouse, and also can recover above and beyond the temporary disability benefits that are granted in workers' compensation. Él quiere primero aclarar que en una demanda ordinaria, ¿no?, por negligencia, pues uno tiene una variedad de razones por las cuales uno puede recuperar dinero o cobrar dinero, incluyendo, por ejemplo, la falta de visitas conyugales, ¿no?, del esposo. Esto puede recibir dinero más allá de la ayuda temporal, también por los gastos médicos. Es decir, uno tiene una variedad de cosas, de daños por los cuales uno puede recuperar dinero. Now, under the workers' compensation law, the workers' compensation insurance company has what's called a lien, which is a charge and a right to deduct from the person from the amount that person gets in the ordinary lawsuit. So let's say, for example, the workers' compensation insurance company has paid $30,000. Under the law, typically, they can recover 2/3 of what they paid out. And the third that's taken off it represents the attorney's fee, usually in the ordinary lawsuit, and the costs involved in bringing that lawsuit. So
So that's how it works. There is a charge. Ok. Entonces, la respuesta a mi pregunta es que sí va a haber una reducción, ¿no? Van a reducir la cantidad que usted se gane en esa demanda por negligencia, porque a usted le han dado dinero, ¿no?, de compensación. Entonces, la Corte de Compensación, la Administración de Compensación, se puede cobrar normalmente 2/3 del dinero que ha gastado en usted, ¿no?, que le ha avanzado. Él dice que ese otro tercio generalmente representa los gastos de abogados y gastos legales, pero los 2/3 ellos se lo van a recuperar de lo que usted se gane de la demanda de negligencia por los mismos daños. Correct. ¿Es Yes. así? Entonces, cuando una persona sufre un accidente, ¿verdad?, en el trabajo, ¿no?, puede ser fuera del trabajo, fuera del espacio físico del trabajo, para considerarse un accidente de trabajo. Yes, even if a person leaves the place of employment, if the person is still on the job, then and the person gets into an accident, then they still have rights under workers' compensation. One example is, let's say, a home health care worker who is at somebody's home, a patient's home, a client's home, and then he or she leaves the home to go out to buy food to make for the client, and then while crossing the street gets hit by a car. That individual will have a claim against the workers' compensation insurance company for his or her employer, as well as against the individual driving the car who negligently collided with the body of that person and caused harm and injury. Pues Mike nos dice que obviamente depende de la circunstancia, y nos da el ejemplo de una persona que ayuda a cuidar a un enfermo, un home health aide. Entonces, en este caso, en este ejemplo, por ejemplo, ella deja la casa donde cuida al enfermo y cruza a comprar algo para regresar al apartamento, y un carro la choca, ¿no?, y sufre daños. Pues ella obviamente estaba durante las horas de su trabajo y estaba relacionado al trabajo, por lo tanto puede aplicar para compensación y a la vez implantar una demanda contra el chofer que la chocó por negligencia. Ese es un ejemplo perfecto, no solamente de los dos tipos de demanda que ella puede iniciar, sino también de cómo una persona puede ser herida fuera del trabajo, ¿verdad?, pero dentro de las actividades y las horas de su trabajo. Y Mike, otro ejemplo también que se da muy común es los de los choferes, ¿no?, the drivers. Yes. ¿Y qué pasa si está la persona, el trabajador, en la hora de almuerzo? If the person is At lunch. Oh, if the person is at lunch. Either the home health aid worker or the driver, in my example. Okay. ¿Qué Well, pasa? if the person is at lunch, then usually the person has the option to pursue a workers' compensation claim on the basis that the person is still on the clock, still working, or can say that he or she is off the clock and outside the property of the employer, and is not working at the time, and can go strictly with a third-party case or an ordinary negligence case. Mike dice que él evaluaría un caso así, donde la persona está almorzando, ¿verdad? Está durante las horas de trabajo, pero durante su pausa, ¿verdad?, su break de almuerzo. Él dice que depende, ¿verdad? Él diría que uno puede explorar las posibilidades de llenar los requisitos de compensación, pero que definitivamente puede iniciar una demanda por negligencia de esa persona. Pero siempre él miraría la circunstancia del caso para ver si puede hacer las dos cosas. Yes. Is that correct? That's correct. Hablamos de que en compensación el dinero que se recibe, el beneficio que se recibe, depende de los daños, ¿no? No depende del salario de la persona, ¿verdad? That's correct.
Okay. So, puede ser un empleado qué sé yo, que levanta cajas, que gane poquito dinero, pero si sufre un daño bien fuerte, bien severo, ¿no? La cantidad que él reciba es más que un ejecutivo que gane $100,000 al año. Yes, it is based on the person's injury, on the degree of injury. But we have to keep in mind that the amount of the award is set by the Workers' Compensation Board and by the Department of Labor through regulations. It's never near as much as what can be collected in an ordinary lawsuit. An ordinary lawsuit, you have physical pain and suffering, and that kind of compensation greatly exceeds the amount that can be recovered under workers' compensation. So it is limited. Sí. A pesar de que una persona, la cantidad que reciba por compensación no tiene que ver con lo que gana esa persona, sino con los daños que sufra. Mike nos recuerda que nunca va a ser una cantidad parecida a la que se puede recuperar o recibir en los casos de demanda de negligencia. La compensación y los casos de negligencia no tienen el mismo resultado de la cantidad, porque la cantidad de compensación es la administración de compensación quien dice cuál es esa cantidad, a pesar de eso. Y también en los casos de negligencia se puede recuperar dinero por sufrimiento, ¿no? Y eso no existe en la compensación. Además que en los casos de negligencia casi siempre es por jurado, y el jurado determina el valor de sus heridas y sus daños y el valor de su sufrimiento. Así que hay muchas otras cosas que se toman en consideración. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos de nuevo con todos ustedes. Bueno, y ya regresando al programa y casi concluyendo, vamos a tocar algunos puntos para aclarar y otros para darle cierre y que ustedes se lleven la información que queremos que tenga. Mike, vamos a hablar del tiempo que toma, ¿verdad? El tiempo que toma para que la aplicación a compensación se le ceda a la persona y el tiempo que toma un caso de negligencia. Vamos a compararlo. ¿Cuánto tiempo toma la compensación? Okay, workers' compensation case can be very short. It can be over in a few months if the person completes treatment and is out for several months. The workers' compensation case will be over in a matter of months. A third-party case, a case of negligence, for example, against somebody else, can take much longer, can take up to 2 years or longer than that, because you have to go through the court system, and there are many cases in the court system, not only for that reason, but also because it's a much more involved procedure and involves other things like depositions, statements that have to be taken, exchange of paperwork, of evidence, examinations, and perhaps a trial at the end of the case, which doesn't take place typically in a workers' compensation setting. Bueno, entonces los casos de compensación, nos dice Mike, pueden ser bien breves, incluso puede terminarse un caso de compensación en 2 meses. Sin embargo, los casos de negligencia en contra de otra persona que no es su jefe ni su el trabajador que trabaja con usted, pueden tomar hasta años, ¿no? 2 años. ¿Por qué? Porque son mucho más complejos, mucho más complicados, hay mucha más evidencia que presentar. ¿Por qué? Porque se está pidiendo mucho más dinero por diferentes cosas. Entonces, esa es la gran diferencia entre esos casos. Pero hay otra diferencia, y esa es que, Mike, tú mencionaste que uno podía escoger para demandar a otra persona, una tercera persona, en caso de accidente, por negligencia. Pero al empleador, ¿verdad? Si uno sufre un daño en el empleo, al empleador solamente se le puede demandar por compensación, ¿no es verdad? Sí. If somebody is injured on the job
that person can never sue his or her employer or the fellow worker, which is the same thing as the employer. They can only bring a lawsuit against a third party, somebody outside that relationship, the employer-employee relationship. And in order to do that, you have to show fault in a typical negligence case, that person did something wrong, something they should not have done. Este es un punto muy importante que quede bien claro, que lo que nos está diciendo Mike Lisi es que si usted sufre un accidente dentro de su trabajo o las actividades de su trabajo, usted no puede demandar a su empleador o a otro trabajador que trabaje con usted por negligencia. ¿Ok? En ese caso usted lo puede demandar por compensación. Al que usted puede demandar por negligencia es a otra persona, como el ejemplo que le dimos del carro y la señora que cuidaba del enfermo. Ella demanda a su jefe por compensación, la agencia que la emplea, ¿verdad? Y demanda al chofer que la estropeó por negligencia. Esa es la diferencia. Entonces, en el caso del chofer, ella tiene que probar que el chofer fue negligente. En el caso de compensación contra el empleador, solamente tiene que probar que fue herida durante las actividades del trabajo. Eso es todo, ¿ok? No es negligencia. Por último, Mike, yo quería preguntarte, la persona que sufrió el accidente en el trabajo recibe compensación, ¿verdad? Y ahora está demandando. Volvemos a la señora del chofer que le estropeó, ¿verdad? Entonces, ahora ella está demandando al chofer por negligencia. ¿Puede ella presentar a la corte de negligencia, mire, señor juez, yo tengo compensación? Eso quiere decir que sufrí muchos daños porque tengo una compensación alta. No, the results of a workers' compensation proceeding cannot be introduced in the negligence case at a trial or in any situation. What the person would have to do is have the doctor or doctors who examined him or her come to court and actually give live testimony in the case, again, in the negligence case. Bueno, lamentablemente la respuesta que nos acaba de dar Mike es que no, que en este caso de la señora, ella no puede, y en todos los casos, no se puede usar el dictamen, ¿no? Favorable que dio el Departamento de Compensación en el caso de negligencia para probar que yo sufrí daños y los daños fueron serios. No se puede probar. Pero sí lo que se puede hacer es traer el mismo médico, el mismo reporte del médico que le examinó, que la trató, que la operó. Se pueden usar los mismos médicos, pero hay que llevarlo como algo nuevo allá a la corte de negligencia. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente, y queremos darte la oportunidad, Mike, a que te despida del público. Mucho gusto. Gracias. Bueno, gracias a ti por visitarnos aquí en Mundo Legal de nuevo, y como siempre, las puertas de Mundo Legal están abiertas para ti, para que regreses con casos interesantes e información importante para el pueblo. Es un placer. Bueno, gracias Mike. Y amigos y amigas televidentes, con esto nos despedimos, esperando que hayan disfrutado del programa de hoy, que hayan aprendido y que la información les sea útil, y nos veremos la próxima semana aquí en Mundo Legal.